contenta el corazón. Gracias damos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos en la eterna reunión. No habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Listos, hermanos, vamos a orar. El próximo himno vamos a cantar Un tiempo hubo sé. Pero antes de eso vamos a orar, hermano. Rodi, ¿puede orar, hermano? Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque nos trajiste aquí hoy a adorarte, Señor. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia, Señor, que cada día derrama sobre nosotros, Señor, por la salud que nos da, Señor, por el techo, Señor, Padre, por todas las cosas materiales que a veces ni necesitamos, Señor, y tú nos las provees, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú bendigas este servicio de hoy, Señor, que tú bendigas a nuestro pastor, que bendigas a toda nuestra congregación, Señor, y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así, hermanos, vamos a cantar Un tiempo hubo sé. Listos, hermanos. Cantemos fuerte, hermanos. Un tiempo hubo sé. Listos. Un tiempo hubo sé que en el libro de Dios una cuenta restaba por deuda sin pagar. Mi nombre estaba ahí con toda mi maldad, mas fui a Jesucristo y Él todo lo arregló. Mucho que mi cuenta Jesucristo ya arregló. Mis pecados Él borró, con su sangre me limpió, y mi cuenta antigua Cristo ya arregló. Debía mucho yo y cada día más, pues siempre yo pecaba sin procurar cambiar. Mas cuando comprendí la convicción de Dios, fui luego a Jesucristo y todo lo arregló. Mucho que mi cuenta Jesucristo ya arregló. Mis pecados Él borró, con su sangre me limpió, y mi cuenta antigua Cristo ya arregló. En el juicio final, cuando al mirar al Rey, abiertos sean los libros y nada temeré, alegre cantará, feliz mi corazón, pues fui a Jesucristo y Él todo lo arregló. Mucho que mi cuenta Jesucristo ya arregló. Mis pecados Él borró, con su sangre me limpió, y mi cuenta antigua Cristo ya arregló. Último, hermanos, cuando en aquel hogar feliz de Dios, yo cantaré la historia de amor y redención. Jamás olvidaré que el libro me enseñó que Dios por Jesucristo mi cuenta perdonó. Mucho que mi cuenta Jesucristo ya arregló. Mis pecados Él borró, con su sangre me limpió, y mi cuenta antigua Cristo ya arregló. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Quiero hablar ahora, hermanos, algo que importante, hermanos, y relevante a nuestros tiempos. ¿Ok, hermanos? Vamos a poner la Biblia, Samuel. Puedes poner la Biblia ahí en la pantalla.
hermanos, vamos a hablar ahora y vamos a empezar con Filipenses. Samuel, Filipenses 2:12. ¿Ok? Filipenses 2:12. Quiero hablar ahora, hermanos, y he titulado este mensaje en Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Hermanos, la mayoría, hermanos, de los que se llaman cristianos allá afuera no están siendo ocupados en las cosas de Dios. No se están ocupando de la salvación que dicen tener. Y la razón, hermanos, que no se están ocupando es, creo yo, que no se están congregando y no están conociendo o no están escuchando la palabra de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, como vimos el estudio el jueves, la Biblia nos dice en qué debemos ocuparnos mientras viene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Mientras viene Jesucristo por nosotros, ¿en qué debemos ocuparnos? ¿En qué debemos estar? Dios, hermanos, nos pide cuando nosotros, hermanos, cuando Dios nos llama, cuando nosotros, hermanos, somos salvos y aceptamos su sacrificio, Él nos llama para ciertas obras. Él nos llama a estar ocupados en nuestra salvación. Y hoy vamos a ver eso, hermanos. Ocupaos en vuestra salvación. Necesitamos saber, hermanos, que debemos de ocuparnos de las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Debe ser prioridad, hermanos, ocuparnos de las cosas de Dios. Aún aquí, hermanos, cuando nos ocupemos de cosas en la tierra, aún así, hermanos, cuando nosotros tengamos ocupaciones aquí en la tierra, aún así, hermanos, lo que debe importar más es que nosotros, hermanos, nos ocupemos en las cosas de arriba, hermanos, y que vivamos las cosas de arriba aquí en la tierra. La Biblia dice, hermanos, que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Nosotros somos extranjeros y la gente, el mundo, hermanos, nos debe ver como extranjeros. Nos debe ver diferentes. Pero si nosotros, hermanos, no nos ocupamos en nuestra salvación, no nos ocupamos en las cosas de Dios, entonces, hermanos, vamos a vivir como el gran porcentaje de llamados cristianos allá afuera. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que la gran mayoría no sean salvos. Eso ya es de Dios y de la persona. Lo que sí estoy diciendo, hermanos, es que sus obras, sus frutos, no demuestran que conocen a su Salvador. No demuestran que realmente tienen una relación personal con el Dios, con el Cristo que ellos dicen conocer. Entonces, si yo digo que amo a Cristo, se va a notar. Si yo digo que Cristo me salvó y cambió mi vida, ese cambio no solamente es del corazón, sino lo interno sale a relucir en lo externo. Sale a relucir en lo exterior, en la forma que vivimos. Dice la Biblia ahí, hermanos, Juan el Bautista dice, haced obras dignas ¿de qué? De arrepentimiento. Que se note el arrepentimiento. Que se note que estamos ocupados en lo que debemos estar. Y hermanos, cuando digo ocupado de arriba, no me refiero a que usted deje todas sus ocupaciones aquí en la tierra. No, hermanos, lo que estoy diciendo es que ocúpese en las cosas de arriba, hermanos, también en las cosas de la tierra, pero sea extranjero en la tierra, que lo vean como extranjero en la tierra, que en el trabajo, que en la escuela, le vean como un extranjero, que usted se ocupa en las cosas de arriba, aún estando aquí en la tierra. Ocupaos, hermanos, en vuestra salvación. Vamos a ir, hermanos, a Filipenses 2:12 y vamos a leer dos versículos. Filipenses, vamos a ir a 2:12. Filipenses 2:12. Vamos ahí. Dice ahí, hermanos, Filipenses 2:12. ¿Lo tienen? Dice ahí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Dice, no como en mi presencia solamente. ¿Okay? Es bien importante eso, hermano. Dice ahí, por tanto, amados míos, como siempre habéis ¿qué? Obedecido. No como en mi presencia solamente. En otras palabras, hermanos, como el pueblo de Dios obedece. No solamente cuando el pastor le esté mirando. No solamente cuando viene a la iglesia. Sino obedezca cuando esté allá afuera. Dice ahí, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en ¿qué? En vuestra salvación con temor y ¿qué?
y de temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. De esa manera nos debemos ocupar de nuestra salvación. Esa es la importancia, hermanos, que debemos darle a nuestra salvación. Vamos allá ahora a Efesios 2:10, hermanos. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Fíjese ahí, hermanos. Si no, mira ahí en la pantalla. Efesios 2:10. Dice ahí, hermanos. Efesios 2:10. Dice, porque somos, ¿qué? Hechura suya. Hermanos, ¿somos hechura suya? Dice ahí, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿de qué? De antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, Dios sí dice que nos ocupemos de salvación. Dios sí dice que Él preparó obras de antemano para que ¿qué? Para que anduviéramos en ellas. Entonces debemos ocuparnos de las obras, no de nuestras propias obras, sino de las obras que Dios ya preparó de antemano. El jueves, hermanos, vimos un estudio, una lección de las cosas que debemos ocuparnos antes del arrebatamiento. Y eso es parte, hermano, es como una segunda parte de lo que debemos ocuparnos aquí, en la tierra. No hay razón, hermanos, por qué no ocuparnos en las obras de Cristo si hay muchas cosas que hacer para Él. Si nosotros, hermanos, nos ocupamos para Él, entonces, hermanos, Dios va a bendecir. Dios va a madurar nuestras vidas. Y no estoy hablando, hermanos, de que Dios le va a hacer rico, aunque Dios puede hacerlo todo. Pero lo que estoy diciendo es que Dios le va a madurar su fe. Va a madurar nuestra fe. Vamos a estar mirando el cielo esperando su venida. Ocupaos, hermanos, en vuestra salvación. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y recuérdanos cada día, Señor, que debemos ocuparnos en vuestra salvación, Señor, que todo le costó, Señor, a usted y nos las ha regalado, Señor. Ha sido un don de Dios, Señor, vernos dado, Señor, esta salvación tan grande. ¿Cómo no ocuparnos, Señor, en esta salvación, Señor, que usted nos ha dado? Gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y así, hermanos, vamos ahí a 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo, hermanos, ahí 4:13. ¿La tienen ahí, hermanos? 1 Timoteo 4:13. ¿Ok? Dice, y vamos a ir a leer el versículo desde el 12, hermanos. ¿Ok? Desde el 12. Vamos a ver desde ahí, hermanos. Desde el 12. Dice ahí, hermanos. Pablo le está hablando a Timoteo y está diciéndole, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé que ejemplo. Para ser ejemplo, hermanos, ¿qué necesitamos? Obras buenas. Necesitamos, hermanos, ocuparnos de nuestra salvación, ocuparnos, hermanos, para ser un ejemplo. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Dice ahí, hermanos, ninguno tenga en poco tu juventud. En otras palabras, lo que puedo decir también, hermanos, no solamente porque Timoteo era joven, pero si usted es joven en la fe, también, hermanos, Dios manda a que usted se ocupe. Se ocupe, hermanos, y sea de ejemplo. Ahora, dice ahí, hermanos, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los que creyentes en qué. En palabra. ¿En qué más? Conducta. Hermanos, la conducta. Esto, hermanos, la escritura, la Biblia, hermanos, la palabra de Dios es la forma que debemos conducirnos. La Biblia nos enseña cómo conducirnos. La Biblia nos enseña, hermanos, cómo nosotros, hermanos, podemos ser ejemplo, cómo nosotros podemos ser ejemplo en palabra, en conducta. También en qué, hermanos? En amor, espíritu, fe y pureza.
La Biblia nos dice eso, hermanos, que nosotros debemos ser ejemplo en eso. Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en esto. Y la conducta, hermanos, de la palabra, toda la conducta que nosotros, hermanos, ¿cómo nos comportamos, Samuel? Siéntate bien, por favor. La forma en que nosotros, hermanos, nos conducimos debe ser, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjese lo que dice aquí, hermanos, en el versículo 13. Dice aquí, hermanos, entre tanto que voy, ocúpate en la ¿qué? Lectura. En la lectura. Sabemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos debemos ocupar en la lectura. Nos debemos ocupar en la lectura. Si nosotros, hermanos, realmente hemos nacido de nuevo. Si nosotros, hermanos, queremos ocuparnos en nuestra salvación. Si nosotros queremos andar en las obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ella, entonces, hermanos, nosotros debemos ocuparnos en la lectura. Debemos ocuparnos en la palabra de Dios. Si no, hermanos, no vamos a crecer. Nunca va a crecer, hermanos. Siempre va a estar ocupado usted, hermanos, en viendo videos en YouTube, viendo videos acá. Pero ¿y la palabra de Dios qué, hermanos? Nosotros como bautistas fundamentales, hermanos, independientes, nosotros nuestra conducta, y decimos que nuestra conducta, hermanos, nuestro estándar, nuestra forma de vivir, es de aquí, de la Escritura. Pero si allá afuera, hermanos, hay tanto cristiano, si es bautista fundamental o cualquier denominación que sea, si dice que ama a Dios, si está ahí, hermanos, viviendo según la vida cristiana y no está ocupado, hermanos, en la lectura, entonces va a ser un cristiano inmaduro. Va a ser un cristiano que nunca va a llegar al potencial que Dios tiene para él. O para mí, yo nunca voy a llegar, hermanos, a ser un pastor, un predicador, hermanos, que Dios quiere, si no me ocupo en su palabra, si no me ocupo en la lectura. Así mismo usted, hermanos, no va a poder practicar su don en amor. No va a poder exhortar de la manera correcta si usted no se ocupa en la lectura de la Escritura. Este es nuestro estándar, la Escritura. ¿Pero por qué cree esto? Por la Escritura. La Escritura nos dice qué hacer y qué debemos andar haciendo. Ocupaos, hermanos, en vuestra salvación. Fíjese ahí, hermanos, en 1 Timoteo, vamos allá al 15, versículo 15, 4:15. 4:15, fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, ocúpate en estas cosas. ¿Permanece qué? En ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a qué? A todos. O sea, todos van a ver tu comportamiento. Todos van a ver si realmente tú has sido llamado, si realmente tú has sido salvo, si realmente te estás ocupando de tu salvación con temor y temblor. La gente se da cuenta. Y la Biblia dice aquí que seamos, hermanos, ejemplo de los creyentes, que seamos ejemplo de nuestra salvación, que seamos ejemplo de conducta, de cómo un cristiano debe conducir su vida. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Debemos ocuparnos en ella. Y otros van a ver, hermanos. Dice aquí, para que tu ¿qué? Aprovechamiento. Hermanos, un cristiano que no está ocupado en su salvación, de nada aprovecha estar allá afuera. Al contrario, es un tropiezo para otros. ¿Cuántas personas, hermanos, de los que estamos aquí, cuántas personas, y no estoy hablando de criticar a nadie, lo que estoy tratando de dar es un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes aquí, hermanos, conocen o han visto o conocen ahorita en este momento que viven aquí en San Bernardino o que han estado aquí en San Bernardino, hermanos, California? ¿Cuántos cristianos conocen que viven una conducta de ejemplo, cristiana de ejemplo? ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos? ¿Cuántos se ocupan de su salvación? ¿Cuántos de ustedes conocen alguna persona o personas que dicen, yo amo al Señor y la vive? Cuando dice, mira, yo amo su palabra y escucha su palabra y lee su palabra.
¿Cuántos conocen? Ahora déjenme voltear la pregunta. ¿Cuántos conocen ustedes de personas que dicen, yo amo a Dios, yo le amo tanto, yo daría mi vida por Dios, y Dios me ha ayudado, Dios me ha bendecido, Dios me ha esto, y se ocupan, y su conducta es buena, o su conducta es mala? ¿Cuántos conocen personas que dicen que son cristianas y tienen mal testimonio? ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos? Hay la mayoría, hermanos, de personas allá afuera que dicen que son cristianos y no se están ocupando en lo que deben estar. Dice la Biblia, hermanos, y creo que estamos viviendo en los últimos tiempos, porque dice la Biblia, hermanos, que el amor de muchos se ¿qué? Hay algunos, hermanos, que dicen allá afuera, bueno, pues el amor no se está enfriando porque nos amamos unos con otros y no es bueno la división y todo esto. Hermanos, la Biblia es división. La vida divide entre lo santo y lo inmundo. La Biblia, hermanos, es una división y nos dice que dividamos. Que nos apartemos de las personas que nos son tropiezo. Que no nos juntemos con el necio. Pero el amor, hermanos, que Dios está hablando ahí, es el amor por Él primeramente y el amor por las almas. De eso está hablando. ¿Cuánto nosotros, hermanos, cuánto de nosotros podemos decir que amamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hermanos, que nos ocupamos y permanecemos en las obras de Dios? Dice aquí, hermanos, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego dice aquí, hermanos, ten cuidado de ti mismo y de la ¿qué? Doctrina. Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que ¿qué? Y a los que te oyeren. Ocúpate, hermanos, en la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de apartarte de la Escritura. Ten cuidado de apartarte de lo que dice la Biblia. Ten cuidado de apartarte, hermanos, de las doctrinas bíblicas. Ten cuidado de apartarte de la palabra de Dios y hacer tu propia palabra. ¿Qué Dios, hermanos, tenemos? ¿El Dios de la Biblia o un Dios inventado por nosotros mismos? Dice la Biblia, hermanos, ocúpate en tu salvación, pero aquí ocúpate en la lectura. Versículo 15, ocúpate y permanece. Y permanece. Ahora vamos allá a Romanos, hermanos, 8:6. Romanos 8:6. Romanos 8:6. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Primero, hermanos, debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y ocupándonos en nuestra salvación, hermanos, es ocupándonos de la lectura. Y no solamente, hermanos, ocúpate, sino también permanece en lo que Dios te ha puesto. Si Dios permanece, hermanos, fiel para siempre, nosotros debemos permanecer en Él también, hermanos. ¿Quién nos guarda? Dios. Dice la Biblia, hermanos, ahí en Juan capítulo 10, que no vamos a perecer. El versículo 27, capítulo 10, nos dice que ahí mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no perecerán jamás. Romanos 8:6, hermanos, fíjense lo que dice aquí, Romanos 8:6. Y aquí vamos a ver las dos partes, hermanos, de en qué nos ocupamos nosotros. Fíjese aquí, ¿lo tiene, hermanos? Dice ahí 8:6, dice ahí, hermanos, dice, porque el ocuparse ¿de qué? De la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Paz. Y paz. Y paz.
Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad. ¿Enemistad contra quién? Contra Dios. Contra Dios, hermanos. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Sabe la importancia, hermanos, de ocuparnos de nuestra salvación? Lo que está diciendo es que si no nos ocupamos de las cosas de arriba, si no nos ocupamos de las obras de Dios que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿qué está diciendo ahí, hermanos? Que eso es ¿qué? Enemistad contra quién. Dios. La gente que dice conocer a Dios, la gente que dice amar a Dios, hermanos, las personas que dicen que son cristianas, allá afuera están viviendo como si fueran enemigos ¿de quién? De Dios. Así viven. Qué importancia, hermanos, reconocer que si yo voy a vivir en la carne allá afuera, hermanos, y no ocuparme de la salvación tan grande que Dios me dio, y voy a estar pecando y pecando y pecando deliberadamente, practicando el pecado, como dice un pastor, no resbalando porque todos resbalamos, pero practicando el pecado allá afuera deliberadamente, sabiendo que somos cristianos, entonces estamos viviendo, hermanos, como si fuéramos enemigos de Dios. Eso es lo que estamos viviendo como enemigos de Dios allá afuera. Por eso es tan importante, hermanos, ocuparse en venir a la iglesia, hermanos, en la lectura. Aquí en la iglesia, hermanos, se lee la Biblia, cantamos himnos, adoramos a Dios, hermanos, aprendemos. Si la gente no viene aquí, hermanos, donde dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Jesús bajo su autoridad, enseñándonos su palabra, hermanos. Entonces, o vivemos con Jesús, o vivemos cerca de Él como amigos que dice Jesús que somos. Entonces, estamos allá afuera viviendo como enemigos de Dios. Y no hay nada, hermanos, peor que decir que Dios, que somos discípulos de Cristo, que Dios dice que somos sus amigos, que Dios dice que Él nunca nos dejará, si Dios dice que nos bendecirá, y vivir como enemigos de su Padre. No hay nada peor que hagamos que eso, hermanos. ¿Cómo es que yo digo que soy amigo de Dios y compartiendo con el mundo lo que es del mundo? En vez de compartir lo de Dios, compartimos mundo con mundo. ¿Qué no se supone que somos extranjeros? ¿Qué no se supone que debemos marcar la diferencia? Una de las cosas, hermanos, que Dios, hermanos, se molestó y su ira cayó sobre el predicador, sobre el profeta que estaba hablando ahí, hermanos, es que dijo, y enseñarás a mi pueblo, dice, ¿a qué? Hacer diferencia entre ¿qué? Entre lo santo y lo profano. Esa es la orden de Dios. Si no enseñamos, hermanos, como predicadores, como ustedes, hermanos, como salvos, si no enseñan una afuera ya a hacer una diferencia entre lo limpio y no limpio, hermanos, entonces se van a comportar como enemigos de Dios. ¿Y sabe lo que hace el diablo? El diablo le da todo a usted, para que dependa de las cosas materiales y no dependa de Dios, porque la fe nunca le va a crecer si usted siempre está, mira, puro para acá, oh Señor, bendíceme, dame $10,000, dame $20,000, dame un carro del año, dame esto. ¿Cuándo vas a ser probado entonces? Ahora, hermanos, no estoy en contra de tener dinero, no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra, hermanos, es que las personas crean que Dios le está bendiciendo cuando son enemigos de Dios o se comportan como enemigos de Dios. ¿Qué es eso, hermanos? Ir a un lugar limpio, un lugar donde se aprende la palabra de Dios y después de ahí, hermanos, vivir como mundanos. Porque el mundo atrae al mundo. Nosotros, hermanos, uno de nosotros aquí, hermanos, el mundo ni siquiera nos quiere ver, ni siquiera nos corren. Estamos dando folleto, hermanos, y corren, agarran su bolsa y vámonos antes que le demos un folleto. Nos corren. ¿Por qué? Porque el mundo no trae al mundo. Porque somos extranjeros, somos diferentes. Se marca una diferencia, no por nosotros mismos, sino porque nuestro Dios es tan poderoso que nos cambió. Nuestro Dios es tan poderoso que Él nos ayuda a mantenernos siempre, hermanos, ocupados en nuestra salvación.
Y si resbalamos, Él nos ayuda, nos levanta de la mano y dice, mira, levántate y sigue adelante. Porque cuando el justo cae, hermanos, cuando el justo resbala, mira, para arriba Dios lo levanta. No se queda tirado. Pero todo eso es obra de Dios. ¿Qué acaso Dios no tiene suficiente poder, hermanos, para levantarle? ¿Qué Dios no tiene suficiente poder, hermanos, para que otros vean en usted el ejemplo de conducta? Que usted antes vivía para el mundo, que usted antes vivía carnalmente, pero ahora ya vive para Dios. ¿Que Dios no tiene el poder para hacer eso, hermanos? No, suena raro, hermanos, cuando las personas viven diferente y contrario a Dios. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, o jactándome de mí mismo, o que usted se jacte de usted, de su cambio de vida, pero lo que sí le digo es que jáctese que tiene un Dios poderoso, y yo me jacto de un Dios que tiene poder, un Dios en el que yo puedo confiar, un Dios en el cual yo puedo depender, un Dios que cuando yo estoy enfermo, cuando estoy débil, su poder se manifiesta en mí, porque Dios se manifiesta en su debilidad. Porque ahí es donde usted es más fuerte, ahí es donde usted le pide a Dios. Ahí es donde yo le pido a Dios. Ahí es donde digo, Señor, mis mareos y todo esto. Le dijo un pastor ayer, el pastor Carrillo. Me dice el pastor Carrillo ayer, de Temécula. Me dice, estamos orando por usted, pastor, y todo, porque sabe que yo sufro de mareos y todo ese tipo de cosas. Y yo le dije, pastor, lo loco eso no se quita. Lo loco no se quita. Entonces, pues gracias por su oración y sigo orando por mí ahí, pero lo loco, eso no se me va a quitar. Y nomás le dio a él una risa, hermanos. Pero aún así loco, hermanos. Aún así, como sea, como usted. Aún así, hermanos. Y mejor así. Oh Señor, si me vas a quitar cualquier enfermedad y me voy a apartar de ti, Señor, mejor manténme así. Sí, Señor, si me vas a dar dinero, me voy a apartar de ti. Manténme pobre, manténme solamente con lo que necesito. Estad contentos con qué dice. Sustento y abrigo. Manténme así, Señor. Yo no ocupo más. Tengo un buen carro, un buen lugar donde vivir. Tengo una buena familia que me has dado. Una buena iglesia, unos buenos hermanos. ¿Qué más necesito? Tengo a mi Dios. ¿Por qué no ocuparme de Él cuando Él se ocupa de mí? Yo he visto, hermanos, la mano de Dios en mi vida, hermanos, y lo he visto la mano de Dios en ustedes también. Y yo he visto cómo Dios obra en ustedes, y eso me da más fe a mí, porque yo veo que Dios es real. Que no solamente es un Dios que no vemos, sino es un Dios que lo podemos ver a través de sus obras. Entonces, ¿por qué nosotros no obrar en las cosas que Él nos mandó a hacer? Ocúpate, hermanos, no de la carne, porque la carne es muerte. Ocúpate mejor, hermanos, en el Espíritu, que es más fuerte que este mundo. Tito 3:8, hermanos, vamos a Tito 3:8. Libro de Tito 3:8. Mi Biblia no tiene Tito, hermanos. Ahí está, hermanos. Tito 3:8. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Tito 3:8. Dice ahí. Palabra fiel es esta. Mira cómo empieza ahí, hermanos. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que instes, ¿con qué? Firmeza. Con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ¿qué? Ocuparse. ¿En qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿En qué, hermanos? Vamos a regresar un poquito ahí, hermanos, al versículo 4. Versículo 4 dice ahí. ¿Lo tienes ahí, Samuel? Versículo 4. Ahí mismo, pero versículo 4. Dice ahí, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro ¿qué? Dios. La bondad de Dios, nuestro ¿qué? Salvador. ¿Y su qué? Amor. Su amor para con los hombres. Para con los hombres. Mire lo que dice ahí, hermanos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro ¿qué? Salvador. Hermanos, la bondad de Dios se ha manifestado para todo el mundo.
Para eso Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios ya ha manifestado su bondad. Él manifestado, hermanos, Él es nuestro Salvador. Y dice ahí, y su amor para con los hombres. Versículo 5. ¿Nos qué? Salvó. Y qué bendición, que hermanos, que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Gracias a Dios que no nos salvó por eso. Porque nuestras mejores obras, dice la Biblia, son como trapo de inmundicia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces no vayamos allá afuera, hermanos, haciendo obras como si fueran para Dios, hermanos, viviendo como enemigos de Dios. Ocúpate mejor en tu salvación y deja que Dios obre en ti. Porque la salvación, hermanos, fue gratis, pero todo le costó a Él. Aún, hermanos, Él mismo dio dones a los hombres. Él mismo nos dio dones para que nos ocupáramos en ellas. Dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. No es difícil. Dicen muchos, la vida cristiana es difícil. Sí, porque la estás viviendo en la carne. Cuando la vida cristiana se vive en el Espíritu, es fácil. Puedes ver las bendiciones. Me dijo uno, hermanos, cuando fuimos a hablarle ahí, me dijo una persona, un varón, me dice, mira, yo no sé cómo en el Antiguo Testamento vieron la columna ahí de fuego, el mar se abrió y todo esto, y aún así no creyeron, no puedo creerlo. Y nosotros, y yo que no tengo nada, dice, yo creo. Eso es falso. ¿Cómo que nada? ¿Y tu familia qué? ¿Que no dejas ir a la iglesia? ¿Y a tus hijos que no dejas ir a la iglesia? ¿Y esta casa? ¿Y el estímulo que te llegó? ¿Y las cosas que estás comprando? ¿Vives mejor que yo? ¿Y no mira las obras que Dios ha hecho en ti, aún siendo mundano? Aún blasfemando de Dios, aún todavía Dios te bendice. ¿Y te atreves a decir todavía que aquellos no creyeron, burlándote que no creyeron aquellos, y que Dios no dándote nada, tú crees? Esa es una falsa creencia. Yo no sé en qué mundo vives o qué Dios tienes. Mi Dios nos ha dado, hermanos, aquí dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Su misericordia. Y eso es lo que le dije al varón este. Por si misericordias vives así. Por su gracia. Tienes más que yo. Y dices que Dios no te ha dado nada. A mí me dio un hijo, gracias a Dios. A ti te dio como 10. Y Dios no tuvo misericordia. Y no ves las obras de Dios. No las ves. Porque se necesitan discernir espiritualmente. En la carne nunca vas a ver la bendición de Dios. En la carne siempre vas a decir, oh, quiero más, me falta más, quiero más. Y me hicieron esto a mí. Y me lastimaron a mí. Y todo me hicieron a mí. Y yo, como el rastrillo, puro para acá y nada para allá. Y que yo no voy porque el diezmo. Y yo no voy porque me piden esto. Pero ahí estás lamentándote. Y yo, pobrecito de mí. Y que yo no tuve padres. Y yo no tuve madre. Y yo no tuve esto. Y te agarra la lloradera, ya aparece la llorona. Y son hombres. Viviendo en el mundo, hermanos. No reconociendo. Y este es el varón, hermanos, con el que estuve hablando, cuando estuve platicando. Y dije, no puedo creerlo. Y me dijo, este varón me dijo, ojalá Dios me calara con espada. Ojalá Dios me probara con espada. Su Dios de él no hace nada. Mi Dios es el que está ocupado en nosotros. Y cuando Dios, hermanos, cae en sus manos de un juez,
de un Dios que es fuego consumidor. Caer en las manos de un Dios airado me hace que no ha leído la Biblia. Para eso es la salvación, para no caer en su ira. Gracias a Dios que yo no voy a caer en su ira, ni quiero. Ni quiero. Porque Él sabe lo que a mí me duele. Él sabe lo que yo paso. Él sabe lo que yo sufro. Dios, hermanos, dice aquí, nosotros viéramos sino por su misericordia. Gracias a Dios, hermanos. Él no está pasando lo que pasa a mi esposa. Él no está pasando lo que paso yo. Él no está pasando, hermanos. A veces nosotros pasamos lo que está pasando el hermano Rodi. Ellos no lo ven, lo que pasa la hermana o el hermano Joel. Ellos no conocen las enfermedades que nosotros pasamos, pero estamos aquí porque sabemos que debemos ocuparnos de nuestra salvación. No más fíjese, hermano Rodi, ellos no entienden allá afuera. Ellos no ven lo que nosotros pasamos. Asaf sí lo vio y casi rebalan sus pasos. Pero gracias a Dios que se acercó al trono de Dios y ahí se dio cuenta que tiene un Dios grande y que a ellos no les espera lo mismo que a nosotros. A nosotros nos espera, hermano, paz, nos espera ver la cara de Dios, ver a Dios mismo. Ellos lo van a ver, pero para juicio. Dice aquí, hermanos, dice aquí, sino su misericordia por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración, hermanos, quiere decir nuevo nacimiento. No agarró de su carne y de ahí, hermanos. No agarró, como muchos dicen, agarré esta música mundana y la cambié y le puse letra cristiana. Eso no hizo. No agarró de su mundanalidad, de su carne, de su injusticia. No agarró de ahí para hacerlo. No, Él tomó de lo nuevo y lo hizo nueva criatura. Somos nuevos en Cristo, hermanos. Nos puso un cántico nuevo en nuestra boca. Una nueva forma de hablar. Todo nuevo. Nos tiró todo y empezó de nuevo. Nos empezó a formar. Dice ahí por la de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la ¿qué? A la esperanza. A la esperanza de la vida eterna. Nosotros no vivimos sin esperanza. Los que viven como enemigos de Dios no tienen esperanza. Por eso es el lloradero. Por eso es el lloradero, porque no hay esperanza. Y dice aquí el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, dice, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Imagínense, hermanos. Tan así es tan fuerte que alguien que cause división y que diga que la salvación es por obras, deséchalo. Que no existe la gracia de Dios, deséchalo, dice aquí. No creas eso. De los que no creen en Jehová, que dicen, no, Jehová no, Espíritu Santo no, solamente Jesús. Hermanos, ¿qué pasó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la forma bautismal? ¿Qué pasó con 1 de Juan, hermanos? Creo que es 1 de Juan 5:7. Y 3 son los que dan testimonio. ¿Qué pasó con eso, hermanos? ¿Qué pasó con que dice que Jesucristo vino a enseñarnos a quién? Mostrarnos al Padre. ¿Qué pasó cuando Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, sino que Él nos daría otro qué? Consolador. ¿Qué pasó con eso? Entonces, hermanos, Escritura, Biblia.
Véngase a la iglesia, hermanos. Si usted no va a su iglesia, los que están escuchando por medio de internet, no ha dejado su iglesia que por excusas de la pandemia o cualquier cosa, siga yendo a su iglesia. Porque ahí Dios tiene palabra ¿de qué? De vida, de fe y vida eterna. O de salvación y vida eterna. Algo así. Tito 3:14, hermanos. No todos, hermanos, cuando nacemos como nuevos, o cuando nacemos de nuevo, no todos, hermanos, sabemos cómo comportarnos. Eso hay que admitirlo. Cuando nosotros somos salvos, en cuanto somos salvos, no conocemos las cosas de Dios. No conocemos cosas que debemos comportarnos. Claro que no sabemos. Ahora, ¿qué dice ahí, hermanos? Tito 3:14. Tito 3:14. Dice ahí, ¿y qué? Aprendan. ¿Y qué? Aprendan. Todos digan, hermanos, ¿y qué? Aprendan. Aprendan. ¿A qué? ¿A qué? Y aprendan también los qué. Nuestros. ¿A qué? Ocuparse. ¿A ocuparse? ¿En qué? Buenas obras. En buenas obras. Eso no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Mira, y aprendan los nuestros, los que son salvos, los de nuestra iglesia, los que creen en el Señor Jesucristo. Mira, aprende. Porque estás viviendo como enemigo de Dios. Aprende. No, es que yo no conozco la Biblia, es que no es porque no la lees. O es que hermana Herminda no sabe leer y conoce la Biblia. No hay excusa. No hay excusa, hermanos. ¿Qué es eso? Que diga usted diciendo el nombre de Jesús, el nombre de Dios, y tú ni siquiera lo conoce. Y dice que Dios le está bendiciendo porque ve cosas materiales. Dice aquí, hermanos, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de ¿qué? De necesidad, para que no sean sin qué. Por eso hay tanto cristiano sin fruto, peleando que si da o no da. No, yo no voy al diezmo. No, el pastor se la roba. No, el pastor, pues, ojalá todo fuera gratis. Sí, hermanos. Ustedes son testigos, los que están aquí. Yo no soy una carga a ustedes, hermanos. Yo no estoy pidiendo, hermanos, ofrendas de fe. Yo no estoy pidiendo eso, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, todo esto, las ofrendas, los diezmos, todo eso ha subido en nuestra iglesia. Ha subido. ¿Por qué, hermano? Porque se ha aprendido. Y no quedan sin fruto. No quedan sin fruto. Dice aquí, hermanos, último versículo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ocuparnos en vuestra salvación. Colosenses capítulo 3, hermanos. Colosenses capítulo 3. Y con esto termino. Bueno, ahora con esto termino, hermanos. ¿Tiene agua ahí, hermano? ¿Tiene agua? Colosenses capítulo 3. ¿Le cayó un poco de peso la palabra de Dios? Cayendo un poquito de peso, hermanos. Ahí. Dice ahí, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. ¿Y Garchan? Pon ahí Colosenses capítulo 1. No te duermas, hijo. Colosenses. Aquí sí. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Fíjese aquí, hermanos. Voy a leerlo. No voy a abundar mucho en eso, pero déjeme leerlo, hermanos. Fíjese lo que dice. Si necesita saber, hermanos, lo que Dios quiere de usted y lo que Dios demanda de nosotros, lea aquí, hermanos, Colosenses capítulo 3, estúdielo, léalo. Fíjese lo que dice. Si pues, qué interesante que empieza con esas palabras. Pablo dice, si pues, dice, o sea, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si acaso, si dices, si hablas, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la ¿qué? La tierra.
Bueno, si dices que conoces a Jesús, dice aquí, porque habéis ¿qué? Muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Haced morir, versículo 5, pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué? La fornicación, la impureza, todo lo impuro. Por eso hay impureza en su vida. Por eso hay fornicación. Es muy fácil, hermanos. Aquí dice, si vivimos en la carne, si nos ponemos, hermanos, a las cosas de la tierra, esto va a pasar, es normal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Yo conozco una persona que quiere sacar a otras personas de la iglesia, a su propia familia de la iglesia. Imagínense, hermanos, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ¿qué? Ira. ¿La qué, hermanos? La ira. Hermanos, la ira de Dios viene sobre los ¿qué? Hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Hermanos, como eso están viviendo allá la mayoría. No estoy diciendo que yo soy mejor. Lo que estoy diciendo es que nuestro Salvador es mejor. Y que Él merece que nosotros nos ocupemos en la salvación, que es mejor que allá afuera. Porque me han dicho a mí, es que usted cree que es mejor. ¿Usted cree que usted es mejor? No, es que yo no soy el mejor es el que mora en mí. El mejor es el que me da una vida diferente. El que mora en mí me motiva a vivir una vida diferente, una vida apartada. Y cuando resbalo, Él me levanta. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que te estoy ofreciendo. Te estoy ofreciendo un Dios que hace cambios en tu vida. Te estoy ofreciendo un Dios que te quita la desobediencia. Te estoy ofreciendo un Dios que desea quitar la ira sobre ti. Su ira sobre ti. Y traerte y restablecer su comunión con Él que fue perdida en el huerto de Edén. Eso es lo que te estoy ofreciendo. Te estoy ofreciendo al Cristo resucitado. A Él te ofrezco y es mejor. Y Él mora en mí, que es mejor. En las cuales vosotros, versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. No tenemos por qué andar en borracheras ahorita. No tenemos por qué estar en el mundo ahorita, en la carnalidad, porque eso ya lo conocemos. Yo ya conozco las borracheras. Ya conozco ir a los bailes, ya conozco ir a las quinceañeras y todo ese tipo de cosas. Donde hay esa música, donde hay conjuntos, donde hay el taca-taca, donde hay el DJ, se llama DJ, donde hay DJ, donde hay todo eso. Yo soy extranjero, yo no tengo que estar con personas que están de desacuerdo a la doctrina de Dios. Yo voy a estar con personas que están de acuerdo con la doctrina de Dios. Yo voy a estar con sabios. El sabio anda con sabios. El necio será quebrantado, anda con necios. Y será quebrantado tarde o temprano. Dice ahí, hermanos, dice 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escrita, ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, con este versículo termino, hermanos. Versículo 12. Vestidos, pues, ¿como qué? Escogidos. Muchos allá afuera viven como si Dios no los escogió. ¿Quién sabe si los escogió? Yo no sé, solamente Dios sabe. Dice aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, en otras palabras, apartados, santificados y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros.
Hermanos, ocupémonos en nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Ocúpate, hermano. ¿Naciste de nuevo? ¿Eres un hombre nuevo? Hermano, no sientas que eres soberbio porque tienes una vida mejor. No sientas soberbia, no sientas eso. Mejor siente a Dios y dale gracias a Dios. Y démosle gracias a Dios que Él nos ayuda, que Él quiere que vivamos así. Si Dios quiere que nos santifiquemos es porque sí se puede. Si Dios quiere que vivamos y nos ocupemos de nuestra salvación, hermanos, es porque se puede. No nos está diciendo si queremos, nos está diciendo, hermanos, ocúpate si realmente eres salvo. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Así dice. Esto no son palabras mías, hermanos, es palabra de la Escritura. Y ocuparme de salvación, hermanos, y ocuparme de Dios. Dios me enseña a mí que se debe predicar su palabra. Y que tengo que enseñar a ustedes también a hacer una división entre lo santo y lo profano, lo inmundo. Si usted mira, hermanos, algo donde no debe estar y dice, no, esto no está bien, esto no debo estar yo aquí, no se preocupe, sálgase, diga y vámonos. Vámonos. Y, ay, ¿cómo juzgas y cómo? Pues Dios me llamó a juzgar. Hacemos juicios todos los días. ¿Debo ir aquí? No debo ir aquí. ¿Cómo se llama eso? Juicio. ¿Ir a la tienda hoy o no? Pues ahora juzgo que no. ¿Debo estar en este lugar o no? Es que mi Padre, es que Jesucristo dice que no debo andar aquí. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A los que le dicen que usted juzga? ¿O a Dios? Porque Dios juzga con justo juicio. Y así debemos juzgar nosotros con justo juicio. Si algo está mal, apártate. Apártate. Si empiezo a predicar cosas del mundo y que la salvación se pierde, encuentra una iglesia. Dios me libre. Dios me libre. Pero nadie aquí, hermano, está exento a caer. Pero todos aquí, hermanos, todos podemos levantarnos. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro, vamos a orar. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en este mundo donde el cristianismo, hermanos, donde la palabra de Dios, hermanos, ya no es bien recibida en muchos que se dicen cristianos. Ya no es recibida como se recibió aquel día, hermanos, en Pentecostés y antes, donde los discípulos recibieron, donde hubo 5,000, 7,000 y más salvos. Estamos viviendo, hermanos, en una generación donde ya no se ama a Dios, donde ya no se ocupan de las cosas de arriba, ya no se ocupan de las cosas de Dios, ya no se ocupan de la salvación. Tan grande sacrificio que hizo Él para nosotros despreciarla con nuestras vidas, con nuestra forma de vivir. El mundo se ha integrado, se ha mezclado con la santa palabra de Dios. Ya los cristianos ya no quieren aprender la sana doctrina. Ya los cristianos solamente, la mayoría de los cristianos solamente quieren aprender palabra que les acomode a la forma de vida que ellos quieren vivir.
Pero nosotros, hermanos, que fuimos llamados, y todo aquel que está escuchando por medio de internet, si su vida ha sido cambiada, si él ha aceptado la gracia de Dios, si usted ha aceptado la gracia de Dios, ¿por qué no vivir bajo su gracia? ¿Por qué no vivir y ocuparse en la salvación que Dios le dio con temor y temblor? ¿Por qué no vivir en santidad? ¿Por qué no hacer la Escritura como como la única palabra para vivir su vida, como su estándar para tener una conducta buena ante los ojos de Dios? La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Y creo, hermanos, que estamos viviendo esos tiempos donde el corazón de los hombres, los que dicen ver conocido a Dios, ver visto a Dios, no se les nota. No se les nota lo que Dios ha hecho en ellos. Pero si Dios es poderoso, si Dios es todo, ¿cómo no se va a notar? Si algo tan grande pasó en su vida, ¿cómo no se va a notar? ¿Cómo podemos arrastrar las cosas del mundo, la música del mundo, acomodarlo a la iglesia, acomodarlo a nuestra sensualidad, a nuestra carnalidad, a nuestros deseos, a nuestras pasiones desordenadas? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con los que dicen que son pueblo de Dios? Gracias a Dios que Dios trae pandemias, Dios deja o permite todo eso para que el cristiano, para que se purifique, para que salga lo verdadero del hombre, para que salga quién es el verdadero cristiano. Gracias, Señor, por las pruebas. Y Señor, siempre, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, en la vida de los oyentes que están escuchando en este momento. Y Señor, en el verdadero cristianismo que está allá afuera. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Y gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de poderme parar aquí enfrente por tu misericordia. Y perdona mis pecados, Señor. Y perdona a mis hermanos, Señor, que de corazón, Señor, y sinceridad deseamos vivir una vida que siempre te va a agradar a ti. Y ayúdanos a ocuparnos de vuestra salvación, Señor. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús te doy gracias y te damos gracias. Amén y amén.